Buenas tardes, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa en esta preciosa tarde. Hoy es viernes, tenemos un culto de enseñanza bíblica y doctrina. Mi amado hermano, le damos gracias a Dios porque aún nos permite poder interactuar por estos medios y de una u otra manera tener contacto con el pueblo de Dios. En esta oportunidad, si el Señor nos los permite, vamos a continuar en el tema que Él nos ha dado, que es pertinente a lo que está sucediendo en la actualidad, y queremos desarrollar el tema el nuevo orden mundial o el orden mundial. Mirar algunos aspectos del cual introducimos la semana pasada en el diálogo que realizamos el domingo pasado. En esta, si el Señor nos los permite, queremos mirar y cotejar con las escrituras y también con lo que el hermano Branham, el profeta de la edad, nos enseñó o dejó dicho en las cintas y en los mensajes. Yo te invito a que oremos. Vamos a entregar el servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amantísimo Señor, Padre eterno y Dios de la gloria, Padre, delante de tu santa y bendita presencia queremos llegar en esta tarde. Primero que todo, queremos darte las gracias, mi Señor, porque sabemos que no se mueve la hoja de un árbol, sino es de tu entera y perfecta voluntad, mi Señor. Padre, en este día estamos tus hijos clamando, rogándote, mi Señor, porque usted nos dé un poquito más de su Espíritu Santo, mi Señor. Sabemos, Padre, que aunque estamos confinados en nuestros hogares, sabemos que aún la gran necesidad de tu Espíritu Santo está en nuestras vidas, que cada día tenemos sed y tenemos hambre, mi Señor, de tu palabra, de tu unción, de tu Espíritu, pero sobre todo de tu revelación divina a nuestras almas, mi Señor, porque vivimos en un mundo de conjeturas, en un mundo confundido y en un mundo engañado también, Padre. Pero tú dijiste que tu manada pequeña en el tiempo del fin nunca sería engañada, mi Señor. Tú dijiste que las puertas del Hades no prevalecerían contra tu iglesia, mi Señor, la elegida, tu manada pequeña, mi Señor. Y sabemos que usted ha dejado una protección divina para esa manada pequeña, la cual es tu santa y bendita revelación. Padre, ayúdanos ahora, mientras nos acercamos a tu santa y bendita palabra, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos estas cosas, no sin antes, mi Señor, rogar por cada miembro de tu novia, de tu manada pequeña alrededor del mundo, mi Señor. Oramos por todos nuestros hermanos en Puerto Corozo, en Cañaveral, en Barranquilla, en todas y cada una de las áreas del mundo, donde quiera que su novia se encuentre, mi Señor, que sea usted siguiéndole y bendiciéndole de una manera rica y poderosa, mi Señor. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos. Aparta de nosotros en este momento toda enfermedad, toda bacteria, todo virus, todo germen, todo malestar, toda gripa, mi Señor. Todo aquello que quiera venir contra los hijos tuyos, mi Señor, contra tu manada pequeña, échalo a tierra, toda manifestación del enemigo, en cualquiera de sus formas, mi Señor, échalo a tierra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como tus hijos nos declaramos ahora por tu palabra total y benditamente libres, mi Señor, en tu santo y glorioso nombre, mi Señor. Te damos gracias por los que nos has dado. En el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo nos declaramos totalmente libres. Oraciones de gracias, mi Señor. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo por siempre. Cuán bueno y cuán agradable es los hermanos habitar juntos y en armonías. Aunque no estamos, mi amado hermano, no estamos todos congregados físicamente, sabemos que hay una expectativa en los corazones de la manada pequeña de la Iglesia del Señor, y esa expectativa es por conocer un poco más del Señor, un poco más de su santa y bendita palabra.
El cántico dice que entre más te conozco, más quiero saber de ti. Y definitivamente, amado hermano, yo creo que ese es el anhelo y el deseo en la manada pequeña, de saber, de conocer, de que le hablen más de su Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Yo los bendigo, mis amados hermanos. Los bendigo en el dulce, santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. La verdad es que hace falta nuestra congregación, nuestro reunirnos. Echamos de menos, he echado de menos, mis hijos también, mi esposa, todos nosotros hemos echado de menos nuestro templo, nuestro tabernáculo. Hemos echado de menos nuestros cultos allí, pero principalmente porque teníamos esa coinonía y esa armonía y podíamos verlos, podíamos darles ese abrazo fraternal y decirles a los ojos cuánto les amamos. Desde mi hogar, mi esposa, mis hijos les envían un cálido recuerdo y un saludo fraternal, un abrazo fraternal. Y no sabemos hasta cuándo dure esto, pero mi amado hermano, nos mantenemos con fe, nos mantenemos aferrados, afianzados, esperando y confiando en nuestro amado Señor Jesucristo, que no nos ha dejado, ni nos va a dejar tampoco, mi amado hermano. Aunque no hemos estado físicamente reunidos, no nos ha faltado su santa y bendita palabra, no nos ha faltado su Espíritu Santo y el afecto de cada uno de ustedes también, aunque no estamos físicamente cercanos el uno al otro, pero podemos sentirlo, mi amado hermano. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Yo quisiera, mi amado hermano, porque sé que el tiempo es muy corto, casi siempre estamos corriendo. Entonces, quisiera, si el Señor nos lo permite, iniciar y vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar, amado hermano, en la escritura de Daniel. Vamos a leer allí unas porciones de la escritura. Hoy estaremos mirando algunos aspectos del hermano Branham en cuanto a lo que es la marca de la bestia, en cuanto a lo que es la bestia, en cuanto a lo que es el anticristo, en cuanto a lo que es el 666, en cuanto a lo que es la gran ramera, en cuanto a lo que es aquellas bestias del Antiguo Testamento y estas bestias del Nuevo Testamento. Todo esto que hace parte de lo que han llamado las personas y todos han llamado, han titulado, que entre líneas se encuentra el nuevo orden mundial o el orden mundial. Y queremos en esta tarde poder hablar un poquito de todas estas cosas que son de suma importancia para nuestro crecimiento espiritual, pero también, como decía el apóstol Pablo, para que no andéis en incertidumbres como los demás gentiles o como los que no tienen esperanza. Sabemos que el Señor nos ha dado su santa y bendita palabra y por medio de ella, mi amado hermano, por la palabra ungida de la hora, por el mensaje de la hora, por la revelación de la hora, nosotros nos mantenemos en pie. Entonces, le damos gracias a Dios por esto. Vamos a leer en el libro de Daniel. Daniel, Antiguo Testamento, Daniel profeta. Fíjese cómo él aquí tenía, al Señor dejó plasmado en este profeta algunos eventos que tomarían lugar en diferentes periodos de la historia. Entonces, vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Daniel capítulo 2. Alabados al nombre del Señor Jesús. También tendremos, si el Señor nos lo permite y nos da el tiempo, no quiero correr, pero si el Señor nos lo permite, estaríamos leyendo también en Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 18 una parte y otras escrituras que el Señor nos vaya dando. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños.
Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fuesen llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabiamente y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia, dentro de los cuales, desde luego, estaba Daniel y los 3 jóvenes hebreos. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Estos eran los nombres de los 3 jóvenes hebreos antes de que Nabucodonosor se los cambiara, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo. Fíjese que Daniel llamó a sus 3 compañeros, jóvenes hebreos, para que oraran, para que el Señor les revelara el sueño a Daniel, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel, es decir, el sueño, en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia,
Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Qué hermoso es nuestro Dios, mi amado hermano. Y de aquí del 25 en adelante donde yo quería establecer la enseñanza. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar. Belsasar es un nombre babilónico que significa mi Dios personal. Ese nombre se lo puso Nabucodonosor a Daniel. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, o sea, en los últimos días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Recuerde que el rey se le había olvidado el sueño, no sabía. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de acontecer, por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. De aquí es, mi amor hermano, donde entonces se han dado las interpretaciones respecto a esto. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, y también este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Diremos porque Daniel estaba con los tres jóvenes hebreos. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será semejante como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que vistes de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil.
Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a finalizarlo. Él dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. O sea, él vio en Daniel como un ser que sobresalía, una persona que sobresalía. Por eso lo llamó Belsasar, que significa mi Dios personal. Ciertamente Dios, quedamos en el 47. Y el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Y él que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiese sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Y Daniel estaba en la corte del rey. Que bendiga el Señor su santa y bendita palabra, mi amor hermano. Es una escritura bastante larga. Cierra tus ojitos, vamos a orar. Amantísimo Señor, Padre soberano, Dios de la gloria, esta es tu bendita y santa palabra, mi Señor. Nosotros somos siervos inútiles, somos siervos insuficientes, mi Señor. Humanamente, nada traímos a este mundo y sabemos que nada llevaremos con él tampoco. Solamente tú, mi Señor, quien revelas los misterios, quien conoces lo oculto. Tú y solamente en ti hay luz, mi Señor. Te rogamos en esta tarde que así como tú le revelaste a Daniel, que así como tú le revelaste a los 3 jóvenes hebreos, tus misterios, tu palabra, y le diste la interpretación, mi Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana pueda también revelarnos en esta tarde, mi Señor, estos misterios de los cuales estamos hablando, los cuales creemos con todo nuestro corazón ya fueron hablados por un profeta enviado por ti, por nuestro hermano Branham, por el cumplimiento profético de Malaquías 4:5, y nos toca a nosotros echar mano de estos cumplimientos, echar mano de estos escritos, de estos dichos, mi Señor, y poder tomar con las demás escrituras para que entonces el cuadro pueda ampliarse un poco más. Padre y Dios de la gloria, ayúdanos ahora, te lo rogamos, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga de manera rica y poderosa, mis amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Esto es un tema de simbología de las escrituras. Yo no podría decir que es fácil o que es sencillo, puesto que tiene muchísimas escrituras y muchísimas escrituras que se entrelazan y muchísimas escrituras, mi amado hermano, que están allí y donde finaliza una, inicia la otra, y solamente el Espíritu Santo de Dios es quien puede colocar su escritura en orden. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero a Dios le damos gracias, mi amado hermano, que estamos viviendo en los días de la revelación de la palabra, donde su santa y bendita palabra fue revelada en el ministerio anterior. Sabemos que Malaquías 4:5 y Apocalipsis 10:7 sería el cumplimiento de la revelación de los misterios y dados a conocer a la novia. Hoy la novia está a unos pasos de irse con su Señor. Estamos a unos pasos de que el rapto concluya, que finalice lo poco que hace falta en este periodo de la redención. Entonces, mi amor hermano,
vamos a mirar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo algunos aspectos de esta escritura y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Estuvimos hablando la semana pasada, o el domingo, para ser más exacto, respecto al nuevo orden mundial. Y no porque sea algo nuevo o no es porque sea algo que a nosotros nos inquiete o nos perturbe, como a Nabucodonosor le perturbaba la visión o el sueño que tuvo. No por esto, mi amor hermano, porque gracias, como le decía hace un momento, a la revelación que Dios le dio a nuestro hermano Branham, el ministerio anterior, Malaquías 4:5, pudimos nosotros o podemos nosotros entender y comprender todas estas cosas. Por lo tanto, la novia del Señor está tranquila. La novia del Señor Jesucristo está en calma. Solamente está mirando los cumplimientos que se están llevando a cabo y está alimentándose de la palabra, porque ella sabe que en breve, que en poco tiempo, ella va a ser transformada. La iglesia o la novia del Señor Jesucristo, la novia del Cordero, va a ser, mi amor hermano, transformada, va a ser cambiada. Ella va a ser adoptada. Ella deberá de alcanzar esa estatura plena de un varón perfecto para poder participar, irse en el rapto, culminar, finalizar el rapto que el Señor Jesucristo ya empezó hace ya mucho tiempo. Entonces, mi amor hermano, la novia está tranquila, en ella hay paz, ella sabe en quién ha confiado. Y estas cosas que se están presentando, el COVID-19, el coronavirus, la agitación que hay en el mundo, todas estas cosas, todas estas especulaciones, a la novia no debe perturbarla, y yo creo que ella no está perturbada. Creo que en su corazón hay tranquilidad, hay paz, porque repito, ella conoce todas estas cosas. Nosotros, mi amor hermano, los hijos de Dios, quienes estamos hoy por la gracia soberana de Dios predicando su santa y bendita palabra, le decimos a la manada pequeña que no cese de orar y de buscar el rostro del Señor, que se mantenga así sea en sus hogares, aguardando aquella esperanza, escuchando sus servicios, leyendo los mensajes, escuchando las cintas, los mensajes que pueda escuchar. Hay hermanos que de pronto no tienen los mensajes escritos, entonces que los escuchen. Como hay hermanos que no tienen de pronto las cintas, por internet también las pueden sacar. Pero la novia estará siempre buscando del maná, buscando el alimento espiritual en este día. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mi amor hermano, esta visión que tuvo el rey Nabucodonosor, todas estas cosas se dieron cuando el reino de Israel, cuando el reino fue roto, por allá por las profecías de Jeremías, de Isaías y todos estos profetas mayores en ese periodo, nos damos cuenta cómo Dios estaba hablando que el rey Nabucodonosor, quien era la potencia, quien era, podríamos decirlo, el reino actual en ese contexto, que como castigo por la desobediencia de los profetas, de los sacerdotes y de todos del pueblo de Dios, ellos tendrían que ser tomados presos, cautivos por Babilonia. Siempre el Señor les habló de muchísimas maneras a través de sus profetas, hasta que eso se cumplió. Y cuando entró Nabucodonosor y destruyó la ciudad, mi amor hermano, mató, hizo y deshizo. Recordamos que Nabucodonosor y Nabuzaradán, que era el general de Nabucodonosor, se llevaron a los sabios, se llevaron a las clases reales, a los príncipes, dentro de los cuales estaba Daniel, por cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego, que se llamaban Ananías, el otro nombre, o sea, los nombres que ellos tenían, nombres hebreos. Y esto sucedió en ese entonces. Entonces había un rey, había un imperio, o había, sí, un rey presente, un reinado, un reino presente, llamado el reino de Babilonia.
Eso se encuentra en la lectura que acabamos de leer, Nabucodonosor. Allí nos dimos cuenta, mi amor hermano, cómo a través de este sueño el Señor le permitió a Nabucodonosor, pero más que todo a todos sus hijos que tendrían que venir, dejó escrito y dejó plasmado estos acontecimientos de 4 reinados. Ahora los vamos a ver si el Señor nos lo permite. Pero volviendo aquí a esta palabra, el nuevo orden mundial, esto de nuevo orden mundial o orden mundial, yo decía el domingo pasado que son las estructuras. Son los gobiernos o los reinos, las economías, las políticas y las naciones, más que todo. Son las que conforman el reinado mundial, como están conformados geopolíticamente el mundo en la actualidad. Entonces, sabemos nosotros, mi amor hermano, que Dios le entregó el reinado a Adán en el principio. El primer hombre que gobernó en la tierra, en el mundo, fue Adán, porque esa es la voluntad de Dios, mi amor hermano, que sus hijos gobiernen en el mundo, pero no gobiernen como está gobernando, como gobiernan los hombres sin Dios, sin el Espíritu Santo, sin la comprensión de lo que es la guianza del Espíritu Santo, no de esta manera, sino que gobiernen bajo la guianza y la dirección de Dios, así como Dios colocó a Adán, y él era entonces, en ese momento, en ese contexto, era el reinado del hombre, era el reinado del Hijo de Dios. Pero sabemos cómo se metió la serpiente y todo esto que sucedió, mi amor hermano, y cayó este reinado. Entonces, Dios siempre ha tenido eso. Después podemos ver cómo en Noé, cuando Dios trajo la destrucción y quedó Noé solamente, nuevamente colocó Dios al hombre, a su hijo, en este caso a Noé, como el Señor de toda la tierra, como el Dios y Señor, siendo Noé la representación de Dios, pero fue colocado por Dios realmente. Entonces podemos ver también en ese aspecto, en estas eras de la cristiandad, cómo había estos reinados o estos órdenes colocados por Dios, en este caso espiritual, porque Dios era el que los regía. Después de Noé, mi amor hermano, podemos observar cómo empezó otro reinado que se dio, aunque el imperio que estaba en el momento era el egipcio, como Dios permitió que los hermanos de José, los hijos de Jacob, vendieran a José y se lo vendieran a unos mercaderes, y estos mercaderes lo llevaran hasta Egipto y se lo vendieran a Potifar. Y era allí un siervo de Potifar, José, siendo un menor, y lo vendieron porque le tenían envidia, porque José veía visiones y tenía sueños. Entonces fue llevado hasta Egipto, que era la potencia del mundo, y allí Dios permitió que él desarrollara sus dones, y aunque pasó mucho trabajo y dificultades, llegó hasta la corte del rey. Y allí, de la misma manera, el rey tuvo un sueño y este José le interpretó la visión. José es un tipo del Señor Jesucristo. Pero fíjese cómo en ese contexto o en ese tipo podríamos mirar nosotros también, amado hermano, cómo José, por la voluntad de Dios, fue colocado como la figura central en ese periodo. Y dice que no se hablaba tanto del faraón como tal, sino de José, que cada vez que José salía tocaban trompeta y por donde quisiese que él pasase se arrodillaban o se inclinaban delante de él. Esa fue otra manera de Dios colocar a un hombre o a su hijo como un reinado. Y una cuarta vez podemos ver también cómo Dios colocó entonces a Moisés. Moisés le arrebató el reinado a ese mismo egipcio, a ese pueblo o a ese reinado llamado egipcio, a esos faraones de ese entonces, y pudo sacar a su pueblo, al pueblo de Dios, y llevarlo al desierto. Pero entonces Moisés venció a la potencia del mundo, que era Egipto, y sacó a su pueblo, y allí Moisés entonces fue colocado nuevamente sobre 2 millones de habitantes, 2 millones de egipcios también en un orden. Entonces, todo esto cuando iniciaron, fueron órdenes mundiales, podríamos decirlo, fluyendo. Después de Moisés podemos observar a David. David también fue el pimpollo de Dios, fue colocado como el rey
Y ustedes saben que David conquistó y no había nadie podía hacerle frente a David. Después de esto, mi amado hermano, será colocado, más bien, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en su primer fase espiritual, que es ese cumplimiento profético, de eso vamos a hablar si el Señor nos lo permite, siendo Él esa piedra que nos fue cortada con mano, es el cumplimiento del Señor Jesucristo. Es el reinado del Señor Jesucristo. Y vamos a mirar cómo fue el reinado del Señor Jesucristo. Pero después de eso, siendo el sexto, hay un séptimo que nos habla del Señor Jesucristo en ese milenio, mi amor hermano, siendo ahora el rey colocado con su novia, con su manada pequeña, en ese milenio. De eso estuvimos hablando en una ocasión. Alabados al nombre del Señor Jesús. Y después, al final de todas estas cosas que estamos a punto de llegar, será entonces la tierra nueva, los cielos nuevos y los hijos de Dios, al igual que el primer Adán. Entonces la tierra será restaurada y ahí estaremos en ese reino. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, mi amor hermano, el enemigo es un imitador. El enemigo siempre ha traído o siempre ha copiado, ha tomado el patrón divino porque él viene del cielo y al venir del cielo, él conoce el patrón, él conoce todas las cosas. Entonces, Satanás siempre ha tratado de imitar, de parecerse, de ser como Dios. Usted sabe que ese fue su evangelio desde allá arriba, con el cual empezó a engañar. Ser como Dios. A los ángeles le dijo que ellos podían ser como dioses. A Eva le dijo que podía ser como Dios. Y así siempre ha sido, mi amor hermano. Entonces, él quería ser adorado y engañó a la tercera parte de los ángeles y recibió adoración. O sea que también Satanás es un Dios, pero obviamente un Dios con D minúscula. Por eso cuando usted escriba, mi hermano, se refiere a nuestro Dios. El único Dios verdadero, el único Dios real es el Dios con D mayúscula, nuestro Dios, nuestro Señor. Todo lo demás es con D minúscula. Eso no existe, pero este ángel caído llamado Luzbel, al engañar la tercera parte de los ángeles y recibir la adoración de estos ángeles, porque los ángeles fueron para adorar, ahora su adoración era dada a Luzbel. Por lo tanto, él se convirtió también en un dios, o sea, un dios objeto de adoración. Eso es lo que significa la palabra Dios. Lo único que Satanás no puede ser es creador, pero él es un pervertidor, él es un mentiroso. Dios colocó su hijo, mi amado hermano, en la tierra. Entonces, él también quería tener un hijo. Recuerde que él siempre ha querido imitar, siempre ha querido, ha intentado o ha imitado, ha clonado, ha hecho cosas para imitar a Dios, para pervertir las cosas que Dios ha hecho. Entonces, Dios colocó a Adán, su hijo, sobre la tierra. Entonces, Dios era un padre, entonces él también quería ser un padre. Entonces, él también colocó de cierta manera, a través de sus artimañas, colocó a su hijo, a Caín. Entonces, Satanás también pasó a ser un padre. Entonces, Satanás también tiene sus hijos, como veíamos en las lecciones pasadas. Entonces, siempre ha sido así. Satanás sabe que Dios le dio la tierra a sus hijos, al hombre. Y que, como le dije anteriormente, fíjense las 7 maneras como Dios ha colocado a sus hijos para ser los reyes de la tierra, los dioses de la tierra. Entonces Satanás aquí en la tierra ha tratado también de colocar al hombre en reinados universales. Alabados al nombre del Señor Jesús. Y entonces él también empezó allá con Caín. Fíjense, tuvo su hijo, pero con Nimrod fue su primer proyecto o su primer forma para constituir una ciudad, y esto tendría que ser algo religioso. Recuerde que Caín fue religioso y toda la descendencia de ellos es religiosa, pero ellos quieren alcanzar a Dios por sus propios méritos o por su fuerza o por sus formas intelectuales o sus formas manufacturadas. De esta forma o de esta manera quieren ellos llegar al cielo, llegar a Dios, adorarlo de acuerdo a su perspectiva, adorarlo de acuerdo a su convicción y no conforme a la revelación o a lo que Dios ha determinado. Entonces, este primer proyecto de Nimrod, donde él dominaba en el mero principio, gobernaba, dominaba todo y hizo esta ciudad que muchas personas creen que era un silo o era, no sé cómo, de qué manera lo pintan, pero no eran estas cosas, sino una pirámide. Eso fue lo que lo hizo, y el primero que lo hizo fue Nimrod.
la pirámide esa, aquella que está allá. Nimrod, poderoso cazador delante de Dios. Entonces este Nimrod, que era la simiente de la serpiente, él trató de establecer un orden diferente, un orden separado, porque cuando Nimrod estaba predicando, podemos saber o podríamos entender que estaba colocado por Dios Noé, pero Nimrod, mi amor hermano, trató de hacer su propio reino, trató de hacer su propia orden mundial, y obviamente lo carnal, lo mundano, pareciese que prosperara. Entonces, cuando Nimrod construyó esta ciudad, y hay tanto simbolismo ahí en Génesis 11, no vamos a entrar en eso, pero cuando él empezó a construir y todo parecía que era algo tremendo, mi hermano, edificando, dice que Dios bajó para mirar y vio que Nimrod estaba haciendo esta gran ciudad. ¿Y qué hizo? Dice que le confundió sus lenguajes, sus lenguas, y entonces ellos empezaron, se fueron por todas partes. La ciencia dice que ahí fue el inicio de los lenguajes. Fíjense, toman la escritura para eso, pero no la toman para otras cosas, lastimosamente. Ahí fue el inicio de los lenguajes. Entonces Nimrod trató, mi amor hermano, de por su sabiduría, su fuerza, de adorar y llegar a lo alto, llegar a los cielos. O sea, podía pecar, podía hacer cosas, podía vivir como él quería, como un renegado, como fuese, y también ser un adorador, ser un religioso. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, Satanás siempre ha tratado de colocar hombres. Entonces, esto de orden mundial es eso, es como un reinado. Y Dios nos habló en Daniel de esto. Fíjate, mi amor hermano, fijémonos aquí en la visión de Daniel para entrar en el tema de lo que estamos hablando. Este Daniel fue el único que pudo interpretarle al rey, alabado sea el nombre del Señor Jesús, porque ninguno pudo. Nadie podía interpretar. Resulta que Nabucodonosor tuvo este sueño, pero a él se le olvidó, pero lo turbó tanto. Él dijo, yo soñé algo, pero estaba turbado, pero no sabía, ni se acordaba de lo que había soñado. Y él llamó a los astrólogos y a todos para que le dijeran el sueño, pero también para que le revelaran la interpretación. Pero ninguno podía hacer eso. Como Daniel lo dijo, eso no lo pueden hacer. Ellos mismos dijeron, eso no lo puede hacer ninguno. Ningún rey antes de ti ha pedido, solicitado, ha requerido semejante cosa. Entonces el rey dijo, bueno, si no lo hacen, todos van a morir. Y el edicto salió para matarlos, pero ahí estaba Daniel con los 3 jóvenes hebreos. Y estos pidieron consultar al rey para poder revelarle el misterio. Obviamente ellos fueron a orar, la iglesia, los 3 jóvenes hebreos representan a la manada pequeña, Daniel el profeta, fueron a orar y el Señor les reveló esta palabra porque era, mi amor hermano, el cumplimiento, porque era la voluntad del Señor que esto se llevara a cabo. Entonces vemos aquí en la imagen cómo Daniel le interpretó. Primero le dijo cuál fue el sueño. Tú soñaste esto. Tú soñaste una gran imagen. Esto fue lo que tú soñaste. Y la interpretación de esto era lo que posteriormente le dijo, amado hermano. Entonces, ¿qué fue en estas 3 etapas? ¿Qué fue lo que vio, lo que soñó Nabucodonosor y lo que le interpretó Daniel y lo que finalizó? ¿Cómo finalizó esa visión? Entonces, él le dijo que fue una imagen gigante, una imagen grande de un hombre, obviamente, y la cabeza era una cabeza de oro, el pecho de plata, aquí el vientre y esto de bronce, y las piernas y los pies de hierro. Oro, plata, bronce, hierro. Entonces, eso fue lo que vio y lo representó así de esa manera. Pero también le dijo que eran 4 reinos. Entonces aquí podemos entrar en lo que es la simbología de la Biblia. Sabemos, mi amor hermano, que la Biblia está escrita en símbolos porque solamente Dios puede revelar esos símbolos. Entonces, eso estaba escrito así. Y él dijo que se levantarían unos reinos, ahí no que leímos, un reino después del tuyo. Y así sucesivamente. Entonces, viendo históricamente cómo se cumplió la historia desde Nabucodonosor, él le dijo, esa cabeza de oro eres tú, oh gran rey. La Babilonia, Nabucodonosor, la Babilonia de Nabucodonosor, eres tú esa cabeza de oro. Y Nabucodonosor, en el periodo que se llevó a cabo, fue del 605 al 539 antes de Cristo. También más adelante, en otra visión que tiene Daniel, dice que se levantaron 4 bestias, un león, un oso, un leopardo
Y la última, en gran manera, dice que era espantosa en gran manera. Entonces, todo eso tiene relación. Aquí en el pecho y los brazos eran los medos persas que estuvieron del 539 al 331, cuando finalizó el reinado de Babilonia. Ustedes recuerdan cuando Belsasar, no se llevó inmediatamente, pero recuerdan cuando Belsasar, mi amor hermano, estuvo después de Nabucodonosor. Belsasar era hijo de Nabucodonosor, que él fue un rey pagano, fue malo. Él no tuvo respeto por las cosas de Dios, como si la tuvo Nabucodonosor. Este Belsasar dice que fue y mandó a buscar los vasos en el templo y que hizo una fiesta de concubinas y todas estas cosas, se embriagó haciendo afrenta o burla de la palabra, y entonces hubo una inscripción, una mano que en mera fiesta, llevándose a cabo ahí mismo esa fiesta, que decía Mené, Mené, Tekelu Parsin. Mené, Mené, Tekelu Parsin, que significa tu reino ha sido pesado y ha sido entregado a los Medas, creo que dice. Y entonces Belsasar ahí sufrió, ahí perdió, ahí hasta ahí llegó ese reinado o ese primer reino de Babilonia, de acuerdo a la profecía que dio, o a la interpretación que le había dado Daniel a su papá o a Nabucodonosor. Entonces levantaron los Medas y luego Persia. Sabemos que después de esto, después de Belsasar, después del reino de Babilonia, vino Ciro aquí en Persia, pero vinieron reinos, dentro de los cuales estaba Darío. Darío, que era del reinado de los Medos. También recuerdan que estaba en esos periodos también el reino, cuando estaba Esther también, era para estos tiempos. Pero podemos mirar ese periodo que reinaron los Medos y los persas del 539 al 331. Repito, ahí estaba Ciro por parte de Persia, Darío y Darío también. Recuerdan que Darío fue el rey que llevó al foso de leones a Daniel, ¿verdad? Ya no era bajo Babilonia el reinado, sino ya eran medos persas. Medo y después Persia, Ciro, y también se me escapa el nombre que estaba también aquí en Persia en los tiempos de Esther, que era se me escapa el nombre. Bueno, eran periodos largos de tiempo. Entonces, esto duró todo este tiempo. Luego de este reinado, dice que se levantaría otro reinado, que sería entonces de Alejandro Magno, de Grecia, que se levantaría. Y cada vez que un reinado de estos se levantaría, heredaría o tomaría la cultura, las creencias, los dioses de estos reyes pasados. Sabemos que la gran diversidad de creencias que tenía Babilonia, tenían dioses en forma de animales, todo ese tipo de cosas, y también había sido tomada de antaño por los egipcios, que tenían dioses en forma de animales en formas humanas. Esos eran los dioses que ellos tenían. Y los medos persas continuaron en esa línea. Luego Grecia, que ya tenía, aunque había tomado de ellos, también tenía sus propias creencias, la Acrópolis, el Olimpo y todo este tipo de cosas, mi amor hermano, los dioses. Ellos creían en los dioses que estaban en Olimpo o en un lugar más alto, y de ahí gobernaban e interactuaban, incidían aquí con el reinado humano. Y después de este Alejandro Magno, podemos mirar también cómo surgió el cuarto reino, que sería Roma, desde el 168 al 476 después de Cristo. 168 antes de Cristo y 476. Este de Roma, pues ellos tienen diferentes fases o etapas, pero una más importante, la que vamos a mirar ahora más adelante. Y finalmente, estos cuatro reinos de esta imagen que vio Nabucodonosor, dice que fue deshecha por una piedra que fue cortada de un monte, no por mano, y destruyó a esta imagen. De eso estaríamos hablando, si el Señor nos lo permite, dentro de un momento. Entonces, para no profundizar mucho sobre esto, porque nosotros sabemos, amado hermano, dónde está en la Biblia y todas estas cosas, pero sabemos más que todo que son simbología,
tanto los animales y esto, no son monstruos mitológicos. Bueno, hay personas que todavía creen que van a venir un dragón y va a venir un tigre o un oso, así como lo pintan literalmente. Pues sabemos que eso son figuras, son simbologías. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero mi amado hermano, como te dije hace un momento, estos son entonces 4 reinos que estaban en el Antiguo Testamento. Y en el tiempo de Roma, alabado sea el nombre del Señor Jesús, cuando llegó Roma entonces, recuerdan que en Apocalipsis capítulo, vamos a leerlo, mi amado hermano, en Apocalipsis capítulo 12, también en Apocalipsis capítulo, alabado sea el nombre del Señor, vamos a leerlo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Aquí en Apocalipsis capítulo 12 podemos mirar, leamos aquí, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Fíjense toda la simbología. Con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, fíjese que aquí ya aparece, acá para los tiempos de la iglesia, acá para los tiempos del Nuevo Testamento, porque aquí ya esta visión la está viendo Juan, el divino, Juan, el discípulo amado, acá en la isla Pasmo, cuando él escribió esto, de Patmos. Entonces vemos aquí como él ya no está hablando de estos reyes que ya pasaron, sino está hablando aquí en simbología, mi amado hermano, de estas bestias que ahora vamos a mirar qué son, si el Señor nos los permite. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces él dice, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Sabemos que eso fue el diablo cuando engañó a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer. Pero entonces fíjate aquí, mi amado hermano, lo que representa el dragón. Se paró enfrente a la mujer. Fíjate, aquí están hablando de la mujer. Esa mujer es Israel. Entonces, Israel o la mujer en este contexto se refiere a una ciudad. Una mujer vestida del sol, o sea, vestida de la palabra, vestida de la Torá. Eso significa esto aquí en Apocalipsis 12. Con la luna debajo de sus pies, es la iglesia judía. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, los 12 patriarcas de Jacob. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. También apareció, bueno, esto sabemos que Israel cuando alumbró al Señor Jesucristo. Aquí mismo lo dice la Escritura. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata. Este dragón escarlata es identificado como Satanás, el espíritu, pero influenciado o tomando los instrumentos o tomando aquellas representaciones o aquellos instrumentos para poder operar, porque él como espíritu difícilmente puede operar. Entonces él se hace de instrumentos, así como se hizo de la serpiente, él se hace de diferentes instrumentos para poder engañar, para poder, mi amado hermano, engañar a la humanidad, como siempre lo ha hecho. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces dice, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Bueno, pero aquí dice, aquí un gran dragón escarlata, pero ya sabemos que entonces este dragón escarlata aquí representa también, mi amor hermano, una ciudad. Aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte del cielo. Bueno, aquí es parte del diablo, pero también se refiere a Roma. Pero Roma de ese contexto, la Roma César Augusto, la Roma de los emperadores, porque fíjate lo que dice aquí, y la arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer. El dragón se paró frente a la mujer, que es Israel, que estaba para dar a luz al Señor Jesucristo, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón,
dice la palabra, que regirá con vara de hierro, que regirá, esto es en el milenio, a todas las naciones. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, fue llevado. Porque ellos lo mataron, pero fíjate que al principio dice la Escritura que cuando el Señor Jesucristo nació, Roma, Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años cuando los Reyes Magos llegaron. Entonces ahí fue donde se cumplió esta Escritura, que Roma trató de matar, pero no pudo. Entonces fíjate cómo se desenvuelven, cómo la misma Escritura habla de su simbología. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Vamos aquí al 6. Y la mujer huyó al desierto. Aquí dice. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Entonces aquí ya este dragón, que es el diablo y Satanás, el espíritu, el ángel caído, fue lanzado a la tierra. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es decir, el profeta nos enseña que cuando el diablo siempre ha también trabajado de manera paralela. Cuando Dios envió al Señor Jesucristo, Satanás vino en Judas. Cuando el Señor Jesucristo se fue, él se fue también en espíritu, obviamente. Y allá estaba acusando a los hijos de Dios. Y que cuando el Señor Jesucristo ahora retorne y retorne, entonces él también retornará. Que cuando la novia suba, dice la palabra, dice el hermano Branham, que él es lanzado de allá. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, solamente quería mostrar cómo una ciudad, simbólicamente, una mujer habla de ciudad en este contexto. En Apocalipsis capítulo 13, mi amor hermano, dice, entonces aquí ya es la bestia, las 2 bestias. Ya hablamos de las 4 bestias, que fue la que vio Daniel y la que ya han sido plenamente identificadas. Estamos hablando de este nuevo orden mundial, las que han sido plenamente identificadas. Pero entonces aquí, fíjate, Juan es el divino, Juan el que está en la isla de Pasmo, está mirando esta visión. Él dice, me paré sobre la arena del mar en una visión, porque él está en el espíritu, él está viendo en visiones. Entonces dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. El mar en este contexto significa muchedumbres. Una bestia es un poder que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta todavía no había aparecido, aparece aquí en el Nuevo Testamento. Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Es el mismo, es la continuidad de aquella bestia que se levantó, que vio Daniel espantosa en gran manera, que tenía unos dientes que devoraba todo, que era Roma. Entonces aquí ya está en otro aspecto, pero es el mismo Roma, dice. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, porque él arrastra aquella figura. Fíjate que aquí lo dice. Y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante, o sea, fíjate que viene con los rasgos de la que vio Daniel, de un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón, que es el diablo, le dio su poder y su trono. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea que esta bestia o este poder que era Roma tenía gran poder, gran autoridad para dominar sobre los hombres para que fueran subyugados. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí en este aspecto dice el profeta que una de sus cabezas fue herida como de muerte. Esa fue la cabeza de Roma, en el reinado de Roma. ¿Y qué la hirió a ella? ¿Dónde recibió esa herida? Fue la manera como Roma
dejó de ser un imperio, amado hermano, porque ya venía debilitándose militarmente. Militarmente venía en decadencia. Entonces él, como imperio, recibió una herida, estaba a punto de fallecer, estaba a punto de dejar de ser un imperio romano. Pero en los tiempos de Constantino, por allá en el año 325, fíjese, estaba prácticamente en los últimos. En el año 325, en los tiempos de Constantino, cómo ella recibe, mi amor hermano, aliento o recibe fuerza y esa herida es sanada. Entonces, deja de ser un imperio, deja de ser un reinado físico y empieza a dominar por medio de la religión, por medio de lo espiritual. Entonces ahí deja de ser Roma militar y pasa a ser Roma papal. Y usted conoce aquello de la sucesión de los papas y todo este tipo de cosas. Entonces ahí es cuando esta bestia o este reinado, repito, deja de ser militar y ahora domina bajo lo religioso. Y es conocido, usted sabe que ahí fue donde hicieron el concilio de Nicea y donde reunieron a los cristianos. Y en las últimas de Constantino, en este periodo, él la constituyó como la Iglesia Universal y le dio dominio y les dio riquezas y la constituyó en el reinado como la religión universal. Por eso que se llama católico. Católico significa universal. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ellos tuvieron edificios y pasaron a estar ya para el 325, mi amor hermano, después de Cristo, pues usted sabe que la fe como tal, la revelación ya eso se había pervertido, ya sabía, la cristiandad como tal ya no era la cristiandad del cristiano del aposento alto lleno del Espíritu Santo, ya eran muy pocos los que tenían el Espíritu Santo. Ya estaban llenos de tradiciones, llenos de tantas cosas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y dice aquí en el verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿A quién? A esta bestia. Dice en el verso 6, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Abrió su boca a blasfemia. O sea, no es que esta bestia o esta nueva iglesia, este nuevo imperio, ahora papal, iba a hablar, a decir cosas horribles del Señor, pero a blasfemar es cuando tú antepones la palabra, cuando tú le metes dogmas, credos, cuando tú haces de la Virgen María lo más importante dentro de la fe cristiana, que no tiene nada que ver, y cosas así. Eso es blasfemar en contra de la sana doctrina. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios. No lo hace directamente, escondido, pero es una blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, el nombre de Dios, el Señor Jesucristo. Y le colocó entonces Padre, Hijo y Espíritu Santo, de su tabernáculo, el mismo Señor Jesucristo, el tabernáculo de Dios, y de los que moran en el cielo. ¿Cómo blasfema de su tabernáculo, del Señor Jesucristo? Porque lo rebaja, hace más eminente, hace más importante a María que al mismo Señor Jesucristo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Recuerde que Roma ha vencido. Roma persiguió, mató a los cristianos, los mató, los destruyó durante mucho tiempo. Ya para el tiempo de Constantino, cuando supuestamente llega y los colocan como la religión universal, ya era muy poco lo que tenía de cristiandad, solamente el nombre, pero no podríamos decir que era una iglesia como la de aposento alto. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, fíjense, aquí les presento a esta bestia que es Roma papal en el 325, que es el nuevo imperio ahora, que en este caso sería la continuidad de ese imperio, la continuidad de ese reinado, siendo Roma aún, alabado sea el nombre del Señor Jesús. El quinto, podríamos decir, entonces sería el quinto reinado, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y la adoraron, o sea, Roma, cuando pasó a ser papal, entonces la quinta, pero restaurada a un reinado ahora espiritual o religioso, y domina sobre todo el mundo, amado hermano. Entonces dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces dice aquí, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero,
que fue inmolado desde el principio del mundo, desde el mundo. Ahora, la han adorado, pero la han adorado creyendo que es Dios. Y esto está en Apocalipsis capítulo 6, cuando salió el primer sello. Ustedes saben que todo el mundo creía que los teólogos y todos creían que el caballo blanco que salió en Apocalipsis 6.1, que era el Señor Jesucristo, y no era el Señor Jesucristo, era el anticristo, y de esa manera, con engaño, ha sido, mi amor hermano, adorado. Satanás ha sido adorado por todo el mundo por el desconocimiento de la verdad. Solamente una novia en todas las edades no la ha o no lo ha adorado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. En el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio, dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora aquí en el verso 11 dice: después vio otra bestia que subía de la tierra. Después. Entonces fíjese, otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces aquí están conviviendo las 2 bestias. No dejó de ser una para, como sucedía antes, que un imperio, un reinado dominaba y destruía al otro. Aquí no ha sido así. Aquí siempre ha sido Roma, pero aquí Juan está diciendo, vio a otra en el verso 11, después vio otra bestia que subía no del mar, sino de la tierra. El profeta dice zona desértica, lugar donde no habían habitantes. Claramente dice el profeta, esto aquí está hablando es de Estados Unidos. Estados Unidos es esa otra bestia, mi amor hermano, es ese otro reinado, otro imperio que sirve como instrumento. Ahora le voy a decir para qué. Si alguno lleva, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos. El profeta dice, 2 cuernos que representan poder, que es el poder civil y el poder eclesiástico. Eclesiástico porque ellos se fundaron bajo la libertad de culto, en la independencia de las 13 colonias al inicio y todo ese tipo de cosas. Entonces él dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, o sea que es un dragón. Hablaba porque es un dragón, y dragón es la religión católica, que es el diablo camuflado, en romanismo, dice el profeta. Y ejerce toda la autoridad. ¿Quién, mi amor hermano? ¿Quién ejerce toda la autoridad? Esta segunda bestia. Esta segunda bestia dice aquí, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Cuál es la primera bestia del Nuevo Testamento? Esta que estamos hablando, que es la quinta en este caso. ¿Cuál es? Roma. Roma papal. Entonces él dice, este de Estados Unidos, que tenían con una apariencia de cordero, con 2 cuernos, civil y religioso, eclesiástico, que parecía un cordero, pero no era, al final mostró que era un dragón, era una bestia, y dice en el 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, en presencia de ella, o sea que no estaba muerta, en presencia de Roma, y hace que la tierra y los moradores de ella, o sea, de la tierra, adoren a la primera bestia, adoren a Roma, adoren la religión pagana romana que hay en Roma, que es el imperio papal, la sucesión apostólica, cuya herida mortal fue sanada. Adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, porque ahora es Roma papal. También hace grandes señales, alabado sea el nombre del Señor, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahora, para no irme tan lejos, ¿quién es esa imagen de la bestia? Estados Unidos. Inició, mi amor hermano, como la libertad, se fundamentó su independencia bajo la libertad religiosa, pero le permitía que todos tuviesen su fe, que creyesen, pero defendía mucho el protestantismo. Estados Unidos es reconocida como la iglesia, como la nación cristiana que protege el protestantismo, pero tú sabes que hay de todo allá en este momento. ¿Por qué? Porque es un dragón. O sea, al hablar de que es como un dragón, está hablando que tiene mezcla, es un denominacionalismo. La imagen que se hizo, dice, es aquí la paciencia de la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía a la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce esta bestia toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales. ¿Quién son las que hacen grandes señales? No tanto Estados Unidos, sino quien está en ella y engaña a los moradores de la tierra. Es decir, el protestantismo, así como la iglesia católica, mi amor hermano, así como sabemos que la ciudad Roma, pero dentro de la ciudad, dentro de Roma, está la religión católica. En Estados Unidos, el protestantismo es ese otro poder, o esa otra bestia en Estados Unidos, el protestantismo. Y de los dos saldría un tercero. Vamos a mirar qué dice la Biblia.
hace descender fuego del cielo. ¿Quién hace descender fuego del cielo? El protestantismo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. ¿Cuándo se cumplió eso? En 1948, cuando hicieron el Consejo Mundial de Iglesias. Ahí surgió la imagen de la bestia, el ecumenismo. Alabados al nombre del Señor Jesús. Desde por ahí donde va el nuevo orden mundial, no por donde la gente cree, el microchito, estas cosas vamos a explicarlo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo, cuando el Señor en Génesis hizo a Adán, hombre espíritu, hombre carnal o natural, y sopló? Dice, aquí hay algo parecido, Satanás siempre imitando. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Dice, engañarse a los moradores de la tierra con señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada. Siempre dice eso, que tiene herida de espada y vivió. O sea, para que la gente se retorne, se vuelva nuevamente a los credos de la Iglesia Católica. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, a la bestia, a Roma. Por eso no va a haber un reino nuevo, mi amor hermano, ya ellos están. No se va a levantar y que no, que Rusia que va a ser el poder, que Rusia es la potencia, que China no se va a levantar, no hay más poder, no hay más reinado. Estos son, hasta Estados Unidos llegaron. Y Estados Unidos, el ecumenismo o el Concilio Mundial de Iglesias, pero ya no hay, no es que se va a levantar una nación, que ahora va a ser Rusia, que va a ser China, ya eso no se va a levantar de esa manera. Los reinados que vio Daniel y los que vio Juan, ahí están. No hay más reinado después de esto, mi amor hermano. Ya sea que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que es número de hombre, y el número es 666, y de ahí ustedes saben, han sacado tantas, pero tantas especulaciones, mi amor hermano, tantas especulaciones al respecto, que nosotros sabemos, mi amor hermano, el significado de todas estas cosas. Alabados al nombre del Señor Jesús. Continuemos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces volvemos aquí, amado hermano. Entonces aquí volvemos. Esto fue lo que vio Daniel. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y volvemos entonces ahora sí, cuando explicamos, cuando leímos Apocalipsis, entonces miramos la marca de la bestia, que la asocian 666. Muchos creen que es una barra que van a colocar en la frente, en la mano derecha. Otros dicen que es un microchip. Pero la Escritura dice, aquí hay entendimiento, aquí hay sabiduría. Es nombre de hombre. Y cuenten el número de la bestia. Y eso está, mi amor hermano, Vicarius Filis Dei. En ese Vicarius Filis Dei, ¿dónde aparece esa palabra vicario y de dónde viene? Viene que los mismos, dentro de la sucesión papal, en este imperio romano, nuevo imperio que fue sanado, el nuevo, dice que ellos, mi amor hermano, en esa corona, alabados al nombre del Señor Jesús, se me perdió la imagen, bueno, en esa corona que ellos tenían, ellos dicen que tienen tres jurisdicciones que tienen representación en el cielo, en la tierra y en el infierno. Eso es lo que significa Vicario Filis Dei. En la corona esa papal, en la tiara, en eso que tienen ellos, ahí está Vicario Filis Dei. Son representantes de Dios en el cielo, en la tierra y en el infierno, o allá en el purgatorio. Dice que ellos pueden sacar las almas de allá. Y ese Vicario Filis Dei, que nunca lo han quitado, ahí está ahí, sumado todas estas cosas, representan 666. Y es el Papa, eso es la bestia. Entonces, ¿qué es la marca de la bestia en sí? La doctrina. Es más que toda la doctrina. No es un microchip. Con estos microchips nosotros hemos tenido que convivir. Con estos microchips, mi amor hermano, la humanidad ya ha vivido. En los teléfonos tenemos microchip, las cédulas tenemos microchip, en las tarjetas de crédito tenemos microchip, y van a haber muchos microchips. Es una forma de evolucionar la tecnología, como dijo Daniel, que en el tiempo del fin la ciencia aumentaría. Es una forma de pronto para controlar más adelante y todo ese tipo de cosas, pero no es la marca de la bestia. Eso es algo que el mundo ha tenido que evolucionar con estas cosas. Y
de pronto va a ser utilizado por Satanás, porque él utiliza los instrumentos, de pronto va a ser utilizado para contar, para enumerar, para identificar, lo que usted quiera, pero no es la marca de la bestia, nunca será la marca de la bestia. La marca de la bestia es rechazar el Espíritu Santo. La marca de la bestia es rechazar la palabra de la hora. La marca de la bestia es rechazar al Espíritu Santo, mi amor hermano, de la hora, el Espíritu Santo que está fluyendo ahora en este momento, que es el cumplimiento escritural de la hora. Entonces, esa es la marca de la bestia. Sí, el no recibir, el no aceptar el Espíritu Santo que se está cumpliendo, la escritura que se está cumpliendo ahora es recibir la marca de la bestia, porque rechazar la palabra es permitir ser marcado. Entonces, en ese Apocalipsis 17 nos habla, fíjense, de una mujer que está sobre esta bestia. Entonces, una mujer, ya dijimos, es una iglesia, una ciudad, en este caso es en la ciudad del Vaticano, está el Vaticano. En la ciudad de San Pedro está el Vaticano, que es la iglesia católica romana. Una mujer sentada en esta bestia con un cáliz, fíjate que es religiosa, un cáliz, dándole a beber a todos los reyes de todo el mundo, dándoles a beber su cáliz, el vino de su furor, de su fornicación. Están fornicando con todo el mundo, dándoles una doctrina que no es la verdadera. Y ese cáliz también lo tiene, mi amor hermano, el protestantismo, que es dogmas y mezcla. Y aquí decíamos que la segunda bestia, esta segunda bestia es 13:11, Apocalipsis 13:11 es los Estados Unidos de América. Aquí podemos ver, mi amor hermano, el Papa. ¿Qué representa el Papa? Ellos creen en la sucesión apostólica, así como estaban los Césares o como estaban los emperadores. Ahora están los papas, se muere uno, se levanta el otro, escogen a otro y así sucesivamente. Solamente en este tiempo hemos tenido, o la humanidad ha tenido dos papas, que es este que renunció, Benedicto XVI, y el que está ahora, que es Francisco. Pero fíjense, mi amor hermano, ellos, ahí es donde están, no busquen otra parte, es ahí de ahí es donde viene la marca de la bestia. Estos son los reinados y es donde está el dragón en este momento trabajando. Esta es la ciudad de San Pedro, aquí está la iglesia católica en esta ciudad y es la única que está sobre los 7 montes en el mundo. Hay otras, pero creo que es en Portugal o algo así. Pero esta es la que habla la escritura y aquí está en Estados Unidos, en las Naciones Unidas, este Francisco, ninguno otro, sino Francisco se le permitió llegar y estar en Estados Unidos, en las Naciones Unidas. ¿Qué son las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas es un organismo que también le va a servir a este anticristo, como lo vemos aquí. Ya llegó, ya entró aquí Francisco, ya fíjense cómo lo aplaudieron todos. La ciudad de San Pedro, la ciudad del Vaticano, no está dentro de estas Naciones Unidas, pero domina sobre ellas, mi amor hermano, sobre todas las naciones, dice la Biblia. Francisco, ahí fue homenajeado. Y aquí estas Naciones Unidas, fíjense cómo lo aplaudían, el mundo entero aplaudiéndolo. Esto es el Consejo Mundial de Iglesias, que surgió en el año 1948, y esto es una representación del Concilio Vaticano II en el 62. Y aquí tenemos otro organismo como aquel que es el G8, que está conformado por 10 o por 8 naciones, que son Alemania, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Rusia, la cual está suspendida actualmente, y está la Unión Europea y la Unión Europea, el Consejo Europeo y la Comisión Europea. Entonces, fíjense, hermanos, son 10 en total. ¿Por qué traigo esto y por qué presento esto? Porque así como están organizadas en este momento 10 naciones importantes, falta China, raro que no esté, por algo será, pero falta China. Hoy no está, pero mañana puede estar. Recuerde que son 10. De eso hablaremos más adelante si el Señor nos los permite. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, fíjense más o menos cómo está geopolíticamente esto. Y hay una organización que domina el mundo, podríamos decir, el G8, las naciones más importantes, más poderosas del mundo. Y en Apocalipsis capítulo 13, alabado sea el nombre del Señor Jesús, dice creo que es en Apocalipsis 13, ese fue que leímos, pero en Apocalipsis capítulo 17, más bien, terminamos con esta, mi amor hermano. Es largo, hay tantas cosas que decir que uno
Mira lo que dice aquí. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Esa gran ramera es la que te acabo de mostrar, que es la mujer que está sentada sobre la bestia, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, con su religión pagana, apostólica, romana, de dogmas y tradiciones y tantas cosas. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa es la misma que hablamos ahorita, que es Roma, y es la iglesia católica como iglesia, como mujer sentada en esa bestia, que es Roma. Y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y la bestia que has visto era y no es, ojo, era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto será para la mente que era y no es. ¿Qué significa eso? La sucesión apostólica, la sucesión de los papas. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales está sentada la ciudad de Roma, el Vaticano, la ciudad de San Pedro, sobre los cuales se sienta la mujer, y se sienta la mujer, que es la mujer, es la iglesia católica. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Escucha, mira aquí lo que dice, hermanos. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, dice la Biblia. 5 de ellos han caído. ¿Cómo así? ¿Cómo que 5 han caído? 5 de ellos han caído. ¿Cómo así? 5 de ellos han caído porque, como te expliqué ahorita, los 4 que vio Daniel, la Roma papal ya estaba prácticamente caída. 5 de ellos han caído. Dice, uno es, y uno es ese que prácticamente, mi amor hermano, en el tiempo de este Juan, era Dioclesano. Uno es el emperador, o sea, todavía estaba el dominio de Roma. Eso fue en el 90 y algo, 96 creo. Uno es, todavía era Roma, pero con esa herida. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Entonces dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces, juntamente con este poder, juntamente con Roma, juntamente con estos poderes que hablamos ahorita, juntamente 10 reyes. Por eso te coloqué allí el G8, que en este momento son 8, pero puede ser una organización que van a dominar el mundo bajo alguna circunstancia de crisis, de emergencia, y estas naciones se levantarán y dominarán el mundo por una hora, dice la Escritura, junto con esta bestia. Pero mira lo que dice aquí, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Quieren las 10 naciones, los 10 reyes, las 10 cuernos. Pelearán contra el Cordero, o sea, pelear, seguir, perseguir, ir contra el Cordero. El Cordero en este momento, ¿quiénes son? Somos nosotros los que tienen la palabra verdadera. Y el Cordero los vencerá porque es el Señor de señores y Rey de reyes. Recuerda que cuando esto se sucede, es el Armagedón. De eso hablaremos más luego, que ya el tiempo se me fue, mi amor hermano, voy a finalizar. Que están con él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde se sienta la ramera, una prostituta, se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que visten la bestia, esto aborrecerán a la ramera al final, o sea, la iglesia católica, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Este es el fin de ella, de Roma. Con fuego, una bomba, algo así. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo a su reino, la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, no de manera militar, sino de manera religiosa. ¿Quién es? Roma. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Mi amor hermano, hay muchas cosas que me gustaría hablar, pero mira de cómo estoy, no me gusta así como que ir tan rápido, pero hay cosas que son gloriosas. Quiero finalizar con algo. Sé que me he tomado mucho tiempo, pero quiero finalizar con algo.
Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué dijo el hermano Branham al respecto de estas cosas? Fíjate que aquí no aparece Rusia como algo tan significativo, pero sí habla de Rusia. Pero ¿qué dice al respecto el hermano Branham? Malaquías 4:5. Aquí en preguntas y respuestas de mayo 15 del 54, ¿qué significa la imagen de la bestia? Dice, esta fue una de las preguntas que se hicieron. Probablemente trataré lo mejor que pueda con la ayuda de Dios para contestarla, lo mejor que yo sé. Si Él me da la sabiduría, pues Dios sabe que las acabo de recoger aquí en la plataforma. ¿Qué conexión dijiste que tenía la iglesia protestante con la iglesia católica? Contéstame. Contestaré la primera con la ayuda de Dios. Yo dije que la iglesia católica era nos dimos cuenta anoche que la marca de la bestia antes que salir de Roma, ¿verdad que sí? No puede salir de ningún otro país, sino de Roma. Allí es donde está asentada, allí es donde está situada. Y yo dije que no tenía nada en contra de la gente católica, nada en contra de nadie. Todos somos mortales tratando de llegar al cielo. Y nos dimos cuenta que comunismo no era el anticristo del cual Jesús habló. Comunismo no es una nación como Rusia. Comunismo es un espíritu. América está invadida de él. Está en las iglesias, está en el pueblo, está en los negocios, está en todas partes. El espíritu de comunismo está en las escuelas, en los hogares, en todas partes. Entonces, cuando ellos organizaron esa iglesia, lo cual era contrario, ya lo hemos visto aquí, de la manera como Dios nos lo mostró exactamente cuando tomamos las 7 edades de la iglesia y la profecía a través de la iglesia. Nos dimos cuenta por la historia y por la Biblia que cada edad cuadró exactamente con la Biblia, con la historia. Cada uno vio exactamente su tiempo lo que vimos. Entonces, comunismo no es Rusia, comunismo no es eso, porque Rusia perdió, Rusia como nación, la URSS y todas estas cosas en 1991, eso cayó, mi amor hermano. Entonces, no es una nación, no es un pueblo, Rusia es un espíritu. Entonces, no sabemos en la actualidad cómo Rusia entrará o cómo Rusia no, sino el comunismo, que no sabemos en sí cómo se manifestará o qué será, porque hoy tenemos un concepto de comunismo, pero no sabemos si será el mismo comunismo de este que habla el profeta aquí. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bueno, yo quiero, hay otros mensajes, vamos a dejarlo por el momento aquí, mi amor hermano, y en la próxima, si el Señor nos los permite, estaremos hablando un poquito más de estas cosas, si el Señor nos los permite. Vamos a dejarlo hasta aquí porque sé que el tiempo ha pasado. Amantísimo Señor, Padre eterno y Dios de la gloria, delante de tu presencia, una vez más te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender, a comprenderla y a poder ubicarnos en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Gracias te damos, Señor Jesucristo, por tu palabra. En el nombre dulce y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Espero que esta palabra haya sido de tu bendición, de tu edificación, mi amor hermano. Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa. Te mando un abrazo. Que Dios te guarde. Si tienes alguna pregunta, la puedes hacer y con gusto estaré respondiéndola si el Señor me lo permite. Que el Señor Jesucristo te bendiga y hasta una próxima oportunidad.